El domingo pasado comenzamos a hablar acerca de que Jesús salva. Y comenzamos a contarles 6 pasos o 6 descripciones de lo que es el plan de salvación. Y si usted quiere aprender un poquito más de esto, puede ir a la página de Impacto de Facebook y ver el video. Porque ahí va a encontrar esta descripción del plan de salvación que lo va a ayudar a poder explicarle el evangelio a alguien. ¿Ok? Pero hoy vamos a comenzar hablando del segundo punto dentro del evangelio completo, de la segunda cosa que solo Jesús hace, es que Jesús santifica. ¿Ok? Entonces, como Jesús santifica, vamos a estar hablando un poquito acerca de este paso. Quiero que se fije que la santificación entonces está comenzando por Jesucristo, no por nosotros. Nosotros estamos involucrados, pero no comienza con nosotros. Así que yo le pedí a Alicia que me acompañara hoy y vamos a estar platicando ella y yo acerca de esto. Entonces la pregunta que yo tendría, Alicia, es ¿qué es eso? ¿Qué es la santificación? Pues para comenzar, yo quisiera decir algo que al estudiar este estudio, esto que estamos estudiando, trae descanso al pueblo de Dios, trae descanso el saber que Dios inicia algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, el evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo dadas a nosotros. Dios nos ama. Y esto es la confirmación que Dios nos ama. Entonces, Dios no es una religión. Dios no son ritos que tenemos que hacer nosotros para agradar a Dios o para tenerlo contento. Dios es Dios, da sus estatutos, lo hace a su manera, y eso es bien importante, porque a veces oímos decir, pues yo amo a Dios a mi manera. Imagínense aquí, si en una misma familia todos somos bien diferentes, imagínense todo el mundo, cada quien amando a Dios a su manera, pero Dios es tan sabio y nos ama tanto que da una manera como amarlo, cómo servirlo, cómo acercarnos a Él. Y acerca de la santificación es algo glorioso estudiar, porque podemos ver que Dios nos santifica, pero esa santificación en nuestra mente es concebida de una manera. Si preguntamos aquí a todos, cada uno vamos a decir, para mí ser santo es esto. A lo mejor tener una aureolita, tener una foto en la pared, no, ese es un santo, yo no soy santo. Pero Dios no lo ve así. Dios, inclusive hay cartas donde empieza santos amados de Dios, y ¿a quién le está hablando? A nosotros nos está hablando. Entonces es importante estudiar este punto, la santificación, que cómo lo ve Dios, qué es la santificación para Dios, y que nosotros lo podamos adoptar de esa manera, porque nos va a traer descanso, nos va a traer confianza en Dios y nos va a traer la seguridad cuando sentimos, no, yo no, tú sí, porque Dios lo ha dicho que tú sí, que yo sí, porque Él lo ha dicho que sí. Entonces tenemos todos los componentes para entrar en este proceso de la santificación a la manera de Dios, y es la manera como uno se siente pleno, completo, seguro, para seguir avanzando en lo que Dios nos ha marcado. Entonces, muchas veces cuando pensamos en qué es la santificación, muchas veces cuando lo que pensamos acerca de la santificación, lo que comenzamos a pensar o a evaluar son listas, y pensamos, para yo vivir una vida santa, para yo estar santificado, es que yo estoy obedeciendo una lista de reglas. Y yo hago esto, y hago aquello, y hago lo otro. Y de repente, mientras más reglas yo obedezca, más santo soy. Pero el problema con eso es un problema, Lisa. Porque el problema con eso es que, ¿qué sucede cuando yo no puedo cumplir con las reglas? ¿Qué sucede cuando ando cumpliendo con 99 reglas, pero fallé la número 100? ¿Cómo uno se siente? Culpable. Culpable. Como que le fallé a Dios. Mira, ahora estoy mal.
Y podría llegar a uno peor. Si Jesucristo regresa, me voy a quedar. Porque mira, le fallé a una regla. Entonces, la pregunta es, ¿nos habrá salvado Dios a nosotros para que viviéramos toda la vida nada más que esclavizados a un montón de reglas y con miedo de decir, ay, yo no sé si yo soy salvo o no? Yo no sé y si Cristo viene, me voy o no me voy, o qué va a pasar. ¿Usted cree que Dios quiere que vivamos así? Yo creo que no. Entonces, como Él no desea que vivamos así, Jesucristo nos salva y en el momento de salvarnos, Él nos perdona, nos dice que agarra nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. En otras palabras, que se olvida de ellos. Y eso es poderoso porque entonces, cuando comenzamos nuestra nueva vida en Cristo, literalmente estamos comenzando una nueva vida. Porque lo que pasó quedó atrás, lo que pasó quedó perdonado y ahora nosotros tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, con Jesucristo. La pregunta es cómo lo hacemos. Y entonces la santificación viene a ser la forma de Dios que Dios tiene para nosotros de cómo nos relacionamos con Él y cómo nos relacionamos con otras personas, ¿no? Así que yo creo que vamos a mirar dos definiciones de santificación. Lisa, si pudieras leernos la primera. Es la obra continua del Espíritu Santo por medio del cual se mantiene y fortalece la disposición santa impartida en la regeneración. La pregunta entonces es, ¿qué es eso en español? ¿No lo puedes explicar? Pues al decir es una obra continua, ¿qué nos da la idea? Que es algo que está avanzando, es algo continuo, no es algo único y ya, es algo que va avanzando, es un proceso de nuestra vida y eso es bien importante saberlo, recibirlo esta mañana, porque la santificación es algo, Dios nos lo imparte, pero es algo continuo que actúa a través del Espíritu Santo en nosotros. Y es muy importante esto. Dice, por medio del Espíritu Santo, por medio del cual se mantiene y fortalece. Esa es la idea de Dios, que eso se mantenga dentro de nosotros, lo que Dios nos ha dado, y Dios nos fortalece en ese proceso que nos lleva a cada uno de nosotros, porque Dios no hace acepción de personas, y lo hemos dicho muchas veces. Aquí nadie es más santo que nadie. Dios actúa en cada uno de nosotros de la misma manera. Él comenzó en cada uno de nosotros que ha recibido a Jesús en su corazón de la misma manera, y Él empieza este proceso, nos imparte su santidad, y Él empieza este proceso en nosotros y lo va avanzando día con día, momento a momento, y cada etapa de nuestra vida, cada cosa que pasamos, cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos, cada pensamiento que pensamos, recordemos que estamos en el proceso de Dios para nuestra santificación. Ajá. El detalle aquí, Lisa, de todo esto tiene que ver entonces con la santificación siendo la obra continua, no mía, sino la obra continua del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que comenzó algo. Ahora, para poder explicar esto en una forma quizás que se le ayude más fácil a entender, es la siguiente. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador, en ese momento, Lisa, cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, Dios te miró a ti. Y Dios dijo, en ese momento, cuando tú dijiste, Señor, perdóname de mis pecados, yo creo que Jesucristo es el Señor, Dios miró a Lisa y Dios dijo, yo declaro que Lisa es santa. ¿Ve? Entonces ya no es Hurtado, ahora es Lisa santa. ¿Ok? Y cuando Dios declara que ella es santa, Él lo hace porque Él en ese momento la limpió, la perdonó, y en ese momento no hay ni un pecadito. Ella está completamente limpia.
Ahora, después de eso, nosotros necesitábamos la ayuda de alguien para poder mantenernos en ese estado de santidad, para poder continuar creciendo en la imagen de Jesucristo. Entonces, ahí es donde Dios nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se para a la par nuestra y nos da el poder, nos da la capacidad para que poco a poco, esa frase es importante, para que poco a poco comencemos a experimentar la salvación de Dios completa, comencemos a imitar a Dios, que el carácter de Jesucristo se refleje en nosotros. Así que la santificación no es una lista de reglas, la santificación es la obra del Espíritu Santo en mí que me está ayudando a mí a yo vivir para Dios, a yo agradar a Dios, a yo con mis acciones corroborar lo que Jesucristo dijo en el momento que me salvó, que yo soy santo. Amén. Entonces, Lisa, ¿por qué tú crees que esto de que la santificación es un proceso y que el Espíritu Santo nos ayuda? ¿Por qué será esto significativo y por qué tenemos que aprendernos esto? Pues yo creo que es tan importante como cristianos saberlo, porque número uno, seguimos en una tierra y somos de carne y hueso y seguimos en una tierra que está corrompida por el pecado. Pero en medio de estas tinieblas que vivimos, el Señor nos da la herramienta para vivir para Él. Nos da la herramienta para decidir cuando no podemos más, inclusive cuando fallamos a Dios. Dios tiene palabra para cuando fallamos a Dios. Dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Dios completamente nos ama, nos persigue, nos anhela para Él. Y en este proceso, tenemos que pensar, yo voy a ir avanzando. Yo no me voy a quedar como estoy hoy. Yo voy a ir avanzando. Yo no soy la que era ayer, pero tampoco soy la que seré mañana, porque el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros y estoy en el proceso. Y si yo fallo, me levanto en el nombre de Jesús, pido perdón a Dios, me duele mi pecado porque me separa de Dios. Y eso es tan importante. El tema que estudiamos anteriormente, porque Él me salvó sin nosotros merecerlo, sin tener nosotros un mérito alguno. Cristo murió por nosotros, nos dio una nueva vida. Ahora hay que cuidar esta nueva vida que Él nos ha dado. Su Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro compañero, está con nosotros, no estamos solos en este proceso. Y eso es bien importante saberlo, recordarlo todos los días de nuestro peregrinar en esta tierra. Y no, porque imagínense, si fuera por obras, entonces la persona que lee más la Biblia sería más santa que yo. La que ora más sería más santa que otro. La que asiste más a la iglesia, no. La santificación viene de Dios. Es un proceso que Él comenzó en nosotros. Dios nos salvó para un propósito. Y esto a veces se nos olvida en el camino. No es nada más estar sobreviviendo. Jesús vino para darnos una vida y vida en abundancia. Esa es la vida de la iglesia porque hay un propósito. Y cuando esto se nos olvida, entonces empezamos nada más a sobrevivir en esta vida. Y Dios no quiere eso. Dios nos ha dado su espíritu, su palabra, nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para vivir. Amén. Y entonces lo que estamos hablando y lo que queremos que se vaya fijando es que la santificación es un proceso. Quiere decir que de la noche a la mañana yo no me hago santo, que todos los días la santificación es un estilo de vida donde yo le permito, donde yo me alineo, me amarro, me junto, me someto al Espíritu Santo y permito que el Espíritu Santo vaya moldeando mi carácter para que mi carácter se parezca más al de Jesucristo. Pero porque la santificación es un proceso, quiere decir que en algún momento, como dirían
por allá en mi pueblo, tú vas a meter la pata. ¿Ok? En algún momento vas a cometer un error. En algún momento te vas a equivocar. En ese momento te arrepientes, aprendes del error que cometiste y sigues para adelante. Porque quien te está llevando a arrepentirte, quien te está trayendo la palabra bíblica es convicción de pecado, es el Espíritu Santo, el mismo que te está ayudando a ser santo. Entonces, la santificación es un proceso que me lleva poco a poco, hasta que yo puedo llegar a la plenitud que Dios tiene para mí, que tiene para nosotros. ¿Ok? La otra definición que tenemos acerca de la santificación, y ya la hemos explicado bastante, pero se la quiero leer, es que dice, la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente y de vivir para Dios. Ahora, mientras comenzamos a hablar de esto, estamos hablando acerca de la santificación como un proceso. Y la pregunta que tenemos acá atrás es, ¿se produce la santificación de un solo golpe o es la santificación un proceso? Entonces, por muchos años, yo tenía la impresión de que la santificación era algo que se obtenía de un solo. Yo no sé si a otras personas pensaban igual, pero yo sentía como que es que yo lo que tengo que hacer es ir al altar y orar. Y si yo oro lo suficiente o si yo ayuno lo suficiente, en algún momento como que va a ocurrir algo mágico o espiritual y yo voy a ser completamente santificado, y cuando ocurra eso sobrenatural, entonces yo no voy a volver a pecar más. El problema con eso era que yo empezaba a orar, yo empezaba a ayunar, yo empezaba a asistir a la iglesia, a orar, a leer la Biblia, a diezmar, a participar en los eventos de la iglesia, y seguía pecando. Entonces nunca encontraba la santificación y siempre me encontraba culpable y siempre me encontraba como que estaba mal. Y era porque yo pensaba que la santificación era algo que yo iba a encontrar y que iba a llegar un momento que si yo oraba lo suficiente no iba a volver a pecar. Pero eso no es cierto. Y por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque ahorita que el pastor hablaba, me venía ese verso que dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en momentos en que uno es atacado en su fe, viene la palabra que uno ha leído, porque uno tiene que leer la palabra. Uh-huh. No va a venir algo, y Dios lo puede hacer, aunque no lo hayamos leído, pero también Dios quiere saber que nosotros tenemos la intención de buscarlo, que nosotros queremos conocer quién es Cristo, no nada más para aplicárselo a otras personas, pero para decir, ay, espérame, así es Cristo y así soy yo, pues me falta esto, me falta aquello. Yo quiero parecerme a Cristo. Esa debe ser la mentalidad de la iglesia, de nosotros, la iglesia. Queremos parecernos más a Cristo. Entonces, es un proceso. Yo les voy a ser sincera y siempre lo he dicho. La primera vez que yo oí una pregunta que es bien común por ahí, que se dice, ¿qué haría Jesús? A mí eso me voló la cabeza. Yo me sentí descontrolada. Era una pregunta demasiado... me echó hacia atrás, pero ha habido en el proceso de mi vida con el Señor, he podido ir discerniendo esa pregunta tan pesada y tan fuerte, uh-huh. Pero es necesario hacérnosla cuando estemos en situaciones diferentes. ¿Qué haría Jesús? Porque Jesús está interesado en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos lleva en el proceso, y está su espíritu aquí disponible para nosotros. Nosotros podemos apagar el espíritu, entristecerlo, hacerlo a un lado si queremos. Podemos hacerlo, somos libres, pero no nos conviene avivar el espíritu, avivarlo, pedirle, hablar con él. Muchas veces hemos aprendido a callarnos ya. Hacemos los rituales que tenemos que hacer, pero no hablamos con el Espíritu Santo, y él quiere que hablemos con él. Él quiere ser nuestro amigo.
Y cuando tu amigo quiere tu bien, tú sabes que aunque te vea fallar, te va a levantar. Exacto. Cuando tu amigo, desconfías de un amigo, ese no es tu amigo. Ese cuando fallas, te va a pisar la cabeza. Y el Espíritu Santo es nuestro amigo, el mejor amigo que una persona puede tener. Exacto. Entonces miren lo que dice Segunda de Pedro 3:18. Dice que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir que el caminar con Jesús, el ser un discípulo de Jesús, el ser un seguidor, un hijo de Dios, implica crecimiento. Mire, los bebés son bien bonitos, ¿verdad? Y uno los ve ahí bien tiernos y todas las cosas, pero si un bebé se queda bebé por más de un año, hay algo mal. Y si el niño no aprende a ir al baño sin usar pañales, hay algo mal. ¿Por qué? Porque la vida de cualquier persona involucra crecimiento, involucra transformación, involucra cambio, involucra que uno va a aprender algo nuevo. Y si un niño ya tiene 10 años y todavía tiene que usar pañales, hay algo mal. Entonces, si nosotros estamos comenzando nuestro caminar con el Señor, también tenemos que buscar crecer en nuestro caminar con el Señor. Y a ese proceso de crecimiento, a ese proceso de maduración, es que llamamos el proceso de santificación, que es donde nosotros decimos, yo quiero parecerme más a Jesús, y el Espíritu Santo dice, yo te quiero ayudar a que te parezcas más a Jesús. Y cuando yo quiero y el Espíritu Santo quiere y comenzamos a trabajar juntos, el Espíritu Santo me ayuda a hacer a mí, me ayuda a contestar a mí la pregunta que Elisa hizo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar en este momento? Pues la única forma que yo voy a poder vivir la respuesta a esa pregunta es cuando yo digo, el Espíritu Santo me ayuda y yo voy a poner de mi parte. Y cuando estamos trabajando en conjunto para que lo logremos hacer. Ahora, miren lo que dice, yo no sé si Lisa nos puede compartir Filipenses capítulo 6, verso 1. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, la primera pregunta que yo tendría, Lisa, es, ¿cuándo se acaba el proceso de santificación? Hasta que estemos en la presencia, cara a cara con el Señor. Cara a cara con el Cara Señor. a cara con el O sea Señor. que cuando el día que te muera o el día que Jesucristo regrese. Pero hasta ese momento siempre vamos a tener que estar ¿qué? Creciendo. Creciendo. Y eso es importante por dos razones. Primero, porque si te sientes en algún momento de tu vida que ya llegué y dices, no hombre, qué espiritual soy, entonces ya hay algo mal. Porque el proceso de santificación termina en la presencia del Señor. Y algo interesante en este punto, que en el proceso de santificación, uno no empieza a verse más grande, uno empieza a verse delante del Señor más pequeño, más necesitado, más indigno, porque no me puedo separar del Señor porque me muero. Y es algo, y empezamos a ver a los demás, aún los que fallan, no con crítica, pero con más amor. Y esto es algo de lo que habla la palabra. Y el libro de Corintios, que habla a esa iglesia, ¿verdad? Que tenía tantos problemas de carnalidad, y le habla del amor. Y eso a mí me impacta, me impresiona. Porque ahí como que en esa definición de Dios del amor, encierra tantas cosas de nuestra personalidad, porque podemos vernos de una manera nosotros, pero si no tenemos amor, dice la palabra, somos nada más como un metal que resuena. Y eso es tremendo. Entonces, Cuando comenzamos a ver este proceso que termina en la presencia del Señor, este proceso que es un proceso que es algo que hacemos por amor, como Lisa nos está diciendo,
Entonces, hay otro detalle de este verso que yo quiero que veamos, y es que ¿quién es el que santifica? Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, en otras palabras, Dios, el que comenzó el proceso de santificación en ustedes, lo continuará hasta que quede completamente terminado. Eso quiere decir, y esto es algo liberador para mí, que Dios sabía quién tú eres, Dios sabe quién tú eres, Dios sabe tus fortalezas y tus debilidades, Dios sabe las mías. Y cuando Dios te salvó, cuando Dios te perdonó, Él sabía que en algún momento tú ibas a cometer un error. Él sabía que en algún momento tú ibas a pecar. Él sabía que en algún momento tú ibas a hacer algo malo. Y Él dijo, yo lo voy a salvar como quiera porque yo voy a comenzar una buena obra en él. Yo voy a comenzar una buena obra en ella. Y yo voy a seguir trabajando en Lisa y voy a seguir trabajando en Armin y voy a seguir trabajando en Leti día a día, hasta que ellos estén en mi presencia y yo los voy a moldear para mi gloria. Entonces, quien tiene el deseo más grande de moldearnos, de enseñarnos, de ayudarnos a parecernos más a Jesucristo, es Dios mismo. Eso quiere decir que Dios no está con un bate de béisbol esperando a que tú la riegues, esperando a que tú cometas un error para darte un golpe, para castigarte, para mandarte al infierno. No, es lo opuesto. El Dios que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Ahora, ¿qué sucede? Dios la termina cuando tú estás en relación con Él, cuando tú estás poniendo de tu parte. ¿Ve? Dios no te va a obligar a hacer nada. Pero si tú dices, yo quiero agradar a Dios, Dios dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar el poder. Porque se trata no de lo que yo puedo hacer con mi fuerza, sino de lo que yo puedo hacer en el poder del Espíritu Santo. Con mi fuerza yo no puedo amar, pero con el poder del Espíritu Santo sí. Y yo quiero hacer como un paréntesis aquí de algo que me sucedió a mí orando por mis familiares que no han conocido todavía al Señor. En una ocasión el Señor hablando, y me conectó con esto, porque el Señor me dijo, ora por ellos y míralos como yo los miro. Y a veces estamos orando por personas que no les sirven al Señor y estamos orando y los estamos viendo como yo los miro. Uh-huh. Y como yo los miro es muy diferente como Dios los mira, con ese amor para alcanzarlos, para levantarlos, para restaurarlos. Y se ora diferente. Es una oración muy diferente. Es porque nos damos cuenta que es un proceso y que todos estamos en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy en el proceso, que Pastor Brooks está en el proceso, que Lisa está en el proceso, que usted está en el proceso. Y entonces, como todos estamos en el proceso, en algún momento cuando yo convivo con Lisa, yo me voy a dar cuenta de un error de ella. Pero ella está en el mismo proceso que estoy yo, y yo de vez en cuando también cometo errores. Entonces la puedo tratar a ella con más amor, con más misericordia. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo proceso, estamos todos caminando a la misma dirección. Entonces a mí no me sorprende cuando yo veo a alguien que cometió un error, porque yo sé que Dios está trabajando en esa persona como está trabajando conmigo. En vez de sorprenderme, en vez de juzgar, en vez de criticar, yo lo voy a orar por esa persona como si fuera yo, porque en el mismo proceso que estoy yo, están ellos. Y como él o ella se equivocó, me puedo equivocar yo también. Entonces, como Lisa dice, me gusta esa frase, nos lleva a orar diferente, porque nos lleva a orar con amor, nos lleva a orar con misericordia, nos lleva a hablar con la gente con misericordia. No es como que viene alguien, recibe a Cristo y uno lo mira, no le doy ni 3 meses. Al primer problema ese se va, no, si yo lo conozco, no, hombre, ¿qué va a hacer? No, pura emoción. Es pura emoción. No. Por el contrario, comenzamos a ver a la persona y decimos, entró en el proceso de santificación de Dios. Y si Dios me ha ayudado a mí a mantenerme en el proceso,
entonces Dios puede ayudar a esa persona también. Y yo comienzo a orar distinto. Ahora, ¿cómo se relaciona, Lisa, la salvación con la santificación? ¿Habrá una forma, habrá algo en común? ¿Cómo es la cosa? Pues nosotros somos salvos instantáneamente. Y en ese momento el Señor nos imparte la santificación. Ahí comienza nuestro proceso. Ese es el día, no sé si te puedes recordar de ese día, pero ese es el día de tu comienzo, de ese caminar, de ese proceso que el Señor comenzó. ¿Por qué? Porque tú libremente dijiste, sí, Señor, yo te recibo en mi corazón, limpia mis pecados, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Todos tenemos que tener este día en la memoria, yo creo así, Amén. bien presente. Amén. Y si no lo tienes, hazlo hoy, porque este día es tan importante para que, como el día que uno se casa, que dice, sí acepto. Cuando vienen los problemas, te acuerdas, ay, dije sí acepto, y ahora le sigo. Por eso es que es importante grabar las bodas por si se les olvida. Fotos y bodas y video. Y entonces es importante recordarlo siempre, que ahí comenzó nuestro proceso de santificación y que el Señor lo va a terminar ¿cuándo? Hasta el día que estemos cara a cara con el Señor. Entonces, el otro punto que es interesante en este asunto es que yo no tengo que ser santo para que el Señor me salve. Que yo no es que, es que yo no puedo recibir a Jesucristo porque yo tengo que hacer esto y esto y esto y aquello y lo otro. No. Recibir a Jesucristo es un acto de fe. Es un acto de que tú pones tu confianza en el Señor. No es que tú tienes que ser perfecto antes, no es que tú tienes que dejar de pecar antes, no es que tú tienes que dejar de hacer aquello o lo otro, o es que tienes que comenzar a hacer tal y cual cosa. No. Tú eres salvo en el momento que tú crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador y le pides que te perdone. Punto. Ahora, después, como Lisa nos estaba diciendo, después que tú creíste a Jesucristo, entonces el entrar en el proceso de santificación es decir, yo quiero que Dios moldee mi carácter. Yo quiero amar a Dios de regreso. Y mire cómo dice este verso, Romanos capítulo 6, verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser es pecaminoso, que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, ¿qué sucedió? Mi antiguo ser, antes de venir a Jesucristo, era pecaminoso. Yo estaba viviendo lejos de Dios. Yo estaba viviendo amarrado al pecado. Pero cuando Cristo fue crucificado, Jesucristo agarró mi pecado y agarró tu pecado. Y fue a la cruz con él. Y ahora, porque Jesucristo murió en la cruz, nosotros no tenemos que vivir esclavos del pecado. Podemos vivir libres, podemos vivir para Dios. Pastor, ¿y qué me dice usted cuando hay personas que dicen, bueno, pero yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, no le hago daño a nadie? Cuando uno le dice si quiere recibir a Cristo y que limpie sus pecados. Pero realmente, a los ojos de Dios, un pecadito del tamaño de un grano de mostaza, si se podría decir así, que no hay tamaño, pero pecado es pecado. Pero ese pecado nos separa de Dios. Entonces, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador que es Cristo Jesús. Al recibirlo, me duele ese pecado que me separa de Dios. Me duele, me arrepiento, me duele. Eso es algo importantísimo el día de nuestra salvación. Porque si no me duele mi pecado, digo, bueno, ándale, para que ya no me estés molestando, lo recibo y ya, para que me dejes en paz. Así no se recibe a Cristo. De Cristo se le recibe con todo tu ser. Me duele haber pecado. Me duele y te recibo. Él entra en tu vida y te declara santo, te declara santificado. A sus ojos tú eres santo. Ahora yo te voy a ayudar para el proceso
que lo vas a completar hasta el día que estés en mi presencia. Entonces, eso es interesante porque lo que quiere decir es que cuando yo soy salvo no porque soy perfecto y santo, soy salvo porque soy pecador y no perfecto. Y ahí es donde encontramos el amor de Dios, que Él nos ama tal y como somos y que la santidad no es una lista de reglas. La santidad es nosotros aprender a cómo amar a Dios de regreso. A cómo decir, Señor, yo sé que cuando yo era pecador tú me amaste, que cuando yo fui con tristeza en mi corazón a arrepentirme me perdonaste, ahora yo quiero vivir para ti, ahora yo quiero honrarte, ahora yo quiero agradarte. Es un proceso que se hace por amor. Entonces, vamos a dejarlo hoy con este último verso que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. ¿Lo puedes leer, Lisa? Sí, dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo les recomiendo, si van a su casa, lean cómo éramos antes, porque ahí hay una lista que menciona ese libro. Uh-huh. Y cuando nos encontramos con algo que éramos antes, podemos darle gracias a Dios que nos perdonó, podemos adorarlo con todo nuestro corazón, nos da la fuerza para seguirlo amando toda nuestra vida, nuestro peregrinar en esta tierra. Y cuando quiera venir el desánimo, ahí encontramos la fuerza en su palabra para continuar la vida cristiana. Y es poderoso porque cuando comenzamos a ver aquí, lo que nos dice es que Jesucristo fue el que nos limpió. Jesucristo es el que nos santificó. Y que lo que nosotros tenemos que hacer no es santificarnos a nosotros mismos, es simplemente seguir imitando a Jesús para que su proceso se cumpla en nosotros. Y mire, y esto es importante, y con este ejemplo lo voy a terminar, porque el imitar habla de tener una relación. Y yo quiero que usted se fije en esto. Ahora, el otro día yo estoy hablando con alguien y yo me encontré haciendo así. No sé si me pueden ver. Me encontré haciendo así. Con mi pierna derecha para atrás, la pierna izquierda hacia el frente, con los brazos cruzados y escuchando. Y haciendo. Y después cuando la persona está hablando y yo me doy cuenta que hice esto inconscientemente. ¿Y a quién me parezco cuando estaba haciendo eso? Pastor Brooks. A Pastor Brooks. Él hace eso. Y la próxima vez que usted, es más, cuando lo mire predicando y se salga del púlpito, lo van a ver que va a ser así. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Pues yo llevo ya aquí en la iglesia, voy para 6 años. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues llevo tanto tiempo compartiendo con él que ya se me pegan ciertas cosas, ¿no? Que uno inconscientemente imita. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Que sigamos pasando tanto tiempo con Dios que comencemos a imitarlo. Y esa es nuestra oración, que podamos llegar ahí. El domingo que viene vamos a continuar hablando acerca del proceso de santificación. Pero ¿qué tal si hacemos una oración pidiéndole al Señor que continúe el proceso que ha comenzado en nosotros? ¿Qué tal, Isa? ¿Puedes orar por nosotros? Sí, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tus planes, por tu manera como nos has diseñado, Señor. Tú nos formaste, tú nos hiciste, tú sabes cómo estamos entretejidos, Señor. Tú nos conoces, aunque para nosotros a veces no podemos comprender tantas cosas, Señor, podemos confiar en ti, que tú eres bueno, que tú nos amas, que tú has enviado tu Espíritu, nos das tu palabra, Señor. Permítenos, danos el poder para vivir, para buscarte, Señor. Queremos rendirte esta mañana, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias, porque sabemos que hay cosas que no hemos visto ni oído, pero tú las tienes preparadas para nosotros, Señor. Que esta enseñanza pueda calar hondo en nosotros, nos pueda dar, como al apóstol Pablo, la seguridad de que tú has comenzado el proceso y lo vas a completar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.